que Tías va a ser el primer municipio de toda Canarias en elaborar un plan general que apuesta por reducir la denominada huella de carbono, es decir, los gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2. Actualmente, como bien saben todos ustedes, se está ultimando la redacción de nuestro Plan General de Ordenación de Tías y se va a incluir en dicho plan un estudio de huella de carbono sobre nuestro municipio que tiene un doble objetivo. Primero, hacer un invernadero de los gases de efecto invernadero que existen en el municipio de Tías y, en segundo lugar, elaborar, y este es sumamente importante, un plan de reducción de emisiones para un año objetivo, incorporando medidas de reducción en el propio plan general, adaptándonos, por lo tanto, a la normativa europea vigente. Se trata de un documento innovador que servirá para que este municipio, el municipio de Tías, adopte políticas de mitigación sobre el cambio climático en consonancia con lo que se busca con el acuerdo de lo que fue la Conferencia de París. Es más, desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías, desde el grupo de gobierno municipal, estamos trabajando para sumarnos al Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía, la iniciativa urbana más grande del mundo en estas materias. Este pacto de alcaldes agrupa a miles de autoridades locales y regionales con el firme compromiso y además voluntario de aplicar en estos territorios los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea. Los nuevos firmantes de este pacto prometen reducir las emisiones de CO2 en al menos el 40% de aquí al 2030 y además también adoptar un enfoque integral para abordar la atenuación del cambio climático. Antes de concluir con mi intervención y antes de ceder la palabra a los expertos, me van a permitir que ponga, o manifieste unas cifras sobre la mesa. Según los datos provisionales del inventario de este estudio de la huella de carbono en el municipio de Tías, revela que debido al consumo eléctrico se emiten más de 152.000 toneladas de CO2, mientras que la huella de carbono debida al transporte en carretera en estos momentos es de 21.320 toneladas en, como decía, CO2. También quiero destacar las medidas que ya estamos tomando en el municipio de Tías, como son la bonificación fiscal de hasta un 90% a los propietarios de los vehículos eléctricos o híbridos, o la apuesta por el alumbrado LED, en las vías y edificios públicos del municipio. Este estudio tiene dos características muy destacadas. Por un lado, ya lo ha dicho el señor alcalde, el objetivo que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Tías, y después, bueno, ya también lo dijo el señor alcalde, todos recordamos en diciembre la conferencia sobre el clima que hubo en París, que fue bastante importante por la cantidad de países que se unieron a ellas, que tenía el objetivo de reducir, intentar que no se superara la barrera de los 2 grados centígrados, no subir más de 2 grados respecto a los niveles preindustriales. También hay recomendaciones, no tanto del acuerdo, sino del IPCC, es un organismo de la ONU, que es reducir las emisiones entre el 40 y el 70% de aquí al año 2050 e intentar llegar a las 0 emisiones al año 2100. Por otro lado, este estudio tiene un carácter bastante innovador, hacer el primer estudio de huella de carbono que se hace sobre un plan general de ordenación en Canarias. Y por otra parte, no es el primero que se hace en España sobre un plan general, pero sí es el que tiene mayor alcance. Ya veremos después por qué. La estructura del estudio es muy básica, porque nos atenemos a lo que marcan los estándares para hacer este tipo de inventarios. Por un lado es el inventario y por otro el plan de reducción de emisiones. Digamos que son 2 bloques. Y antes que nada, pues habría que preguntarse por qué estamos haciendo este estudio de huella de carbono de DGPLAN. Pues las razones son varias. Por un lado está el sector difuso. El sector difuso, aquí el Ministerio de Medio Ambiente lo define gráficamente muy bien, son aquellos sectores que no están sujetos al régimen de comercio de
de carbono, que son, por ejemplo, el sector residencial, el sector transporte. Son sectores, al fin y al cabo, los que no estamos midiendo todos los días cuánto emite, por ejemplo, como una central térmica. El sector difuso es muy, muy, muy importante, o se puede hacer mucho desde los ayuntamientos para reducir las emisiones del sector difuso. Aquí lo pone el Ministerio de Medio Ambiente. Los últimos datos que hay son del 2013 y, por ejemplo, aquí lo pone. Del 2013, el 61% de las emisiones de España, aquí no está, el total de las emisiones están metidas las cementeras, las grandes térmicas, las industrias del papel. Pues de todas las emisiones de España, el 61% corresponden al sector difuso. Son sectores que no estamos obligados a medir día a día las emisiones. Y de todo ese sector difuso, por ejemplo, el residencial es responsable del 15% y el transporte el 39%. Cuando hablamos, por ejemplo, de residencial, estamos hablando de emisiones no debidas al consumo eléctrico. El consumo eléctrico normalmente se controla a través de las centrales térmicas, sino que, por ejemplo, por los gases de los aire acondicionados o calderas que tienen las viviendas. Lo que quiero decir es que los ayuntamientos, a través de sus políticas de ordenación del territorio, pueden hacer mucho para influir sobre el sector difuso. Y como vemos, en España las emisiones son muy, muy importantes. Por otro lado, hay una serie de políticas sobre cambio climático, que ya ha dicho el señor alcalde, que van muy orientadas a la mitigación. A la mitigación nos referimos que vamos a ir a trabajar antes de que suceda el cambio climático y es reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En contra están las políticas de adaptación, en plan, bueno, el cambio climático va a llegar y vamos a adaptarnos, pues, por ejemplo, preveyendo que el nivel del mar va a subir. La mayoría de las políticas van por la mitigación, reducir los gases de efecto invernadero, y por eso hemos hecho este estudio. Está el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, que también van por la mitigación. Hay dos leyes, una es la Canaria 14-2014, que no se nos aplica en este momento por el momento en el que está el plan general, y esta ley canaria se cede a la ley 21-2013, que es nacional. Estas dos leyes hablan de medir la huella de carbono en los planes generales. A nosotros no se nos aplica, pero nos hemos adelantado a la norma. Por otro lado está el Pacto de los Alcaldes, que también va por las medidas de reducción de emisiones, y distintas políticas nacionales que les sonará, como el plan PIBE para renovar los vehículos, el registro de huella de carbono, plan clima y demás. Otra de las razones por las que hemos querido hacer este estudio es el carácter innovador. Y carácter innovador son varios. Por un lado, ya lo he dicho, el primero de Canarias, sobre un plan general, el primero de España con este alcance, sobre todo en el plan de reducción de emisiones, que es muy ambicioso. Es el primero también de Canarias que va a tener carácter vinculante, porque es un estudio informativo que está dentro del plan general, que después algunas de las medidas se llevarán a norma. También es innovador por la metodología que hemos usado. Hemos usado el protocolo Global Greenhouse Protocol for Cities, un protocolo que se ha creado solamente para medir la huella de carbono de ciudades. Ahí vemos el mapa de las ciudades que lo están implantando de forma oficial. No hay ninguna en España, eso no quiere decir que alguna internamente lo esté desarrollando, pero en Canarias somos los primeros de los que tengamos noticias que estamos implantando este protocolo para medir la huella de carbono. Y por otro lado, el carácter innovador de este estudio es que es bastante integrador con el resto del plan general. Es actualizable, porque no solamente se hace la fotografía de un año de la huella de carbono, sino que hay que ir actualizándolo cada cierto tiempo, y es una herramienta muy, muy útil para tomar decisiones. En plan, vamos a hacer una medida de actuación en tal sitio, podríamos medir cuál es la huella de carbono de esa actuación a partir del estudio que hemos hecho. En cuanto al inventario de gases de efecto invernadero, hay que medir todos estos que están aquí, que son efectivamente los gases que oficialmente tienen efecto invernadero. El CO2 es el más famoso, el metano también se produce, por ejemplo, cuando tenemos una depuradora o en temas de residuos, y el óxido nitroso también se da en municipios como este, en el mismo momento en el que también hay lodo. Estos tres gases son los principales que vamos a tener en un municipio, cualquier municipio de España, básicamente. Y los HFC también hay que medirlos en casos como este, porque son los gases que tienen los aparatos de aire acondicionado y aparatos de refrigeración. Los otros gases hay que medirlos, pero no se van a dar en el municipio porque son gases que se dan en procesos industriales. Por ejemplo, cuando tenemos una industria del metal, transformación del metal. Sumamos todos estos gases y entonces tenemos lo que se conoce como la huella de carbono o CO2 equivalente. Equivalente porque no es solamente el CO2, sumamos todos los gases de efecto invernadero para tener lo que se conoce como la huella de carbono. Rápidamente, estos gases de efecto invernadero son culpables o son protagonistas, son los malos de la película porque hacen ese efecto. Al planeta a través de la atmósfera se nos entra una cantidad de radiación, parte es absorbida por la Tierra,
partes reflejadas y lo que hacen estos gases de efecto invernadero, que vemos a la derecha, es como, efectivamente como si estuviéramos en un invernadero. Hace una capa que hace que esa radiación, ese calor, vuelva otra vez hacia la Tierra y no termine de salir otra vez hacia la atmósfera. Entonces se nos rompe totalmente el balance energético de lo que entra por lo que sale, y por eso todos los países pues tienen que medir estos gases, y lo estamos midiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues la huella de carbono de cada una de las actividades será el dato de esa actividad, por ejemplo, el consumo eléctrico por el factor de emisión. En el caso de la electricidad, como hemos visto antes, pues hemos visto que el municipio de Tías para el año 2013, que es como el año que hemos tomado como base, pues consumió 196.810,13 megavatios. Cogemos ese dato y lo multiplicamos por el factor de emisión de Canarias. No podemos coger el de Península, sino que tenemos que coger el de la red eléctrica de Canarias, que es singular. Lo multiplicamos, que es, lo ven ahí, 0,76 kilos por CO2. Por cada kilovatio consumido se emite a la atmósfera casi 3/4 de kilo. Lo multiplicamos y resulta que la huella de carbono debida a la electricidad en el municipio de Tías en el año 2013 fue de 81.000 toneladas. Aquí tengo para que se hagan una estadística. Imaginemos que esas 81.000 toneladas pues fueran de agua. Eso es igual a 8,11 hectómetros cúbicos. Y, por ejemplo, el embalse o la presa de La Mala es 0,18 hectómetros. O sea, tendríamos que tener 5 veces la presa de La Mala para meter todo el CO2 que consumió o que emitió el municipio de Tías solamente en un año. Otras huellas de carbono que hemos calculado son datos provisionales. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, la huella de carbono debido al tráfico, pues hemos calculado que se consumieron 11.467 toneladas métricas de distintos tipos de combustibles, y eso traducido, sumando gasolina, gasóleo y otros gases, pues son 21.000 toneladas. En el caso de gases licuados de petróleo, butano y propano, 3.600. El caso del metano de residuos sólidos, pues 10.000 toneladas de CO2. El metano se multiplica por 28 para pasarlo a CO2. Y en el caso de la depuración de agua es poquito, pero es singular, es casi 1 tonelada. En todo caso, decir que son datos provisionales para el año 2013. ¿Continuamos o si quieren lo dejo un momentito? Si quieren coger algún dato. Sí. Decir eso, que hay sectores que son donde el gas más importante es el CO2, por ejemplo, en la combustión de la gasolina y diésel y otros gases, pero, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de cuando hay procesos de respiración anaerobia, por ejemplo, en los residuos sólidos y en la depuración de aguas, pues ya tenemos metano, y el problema es que el metano es una molécula de metano calienta 28 veces la de una CO2, por eso esa conversión de que pues, multiplicamos por 28. Y bueno, estamos midiendo distintos datos de actividad. Por un lado, el consumo eléctrico del municipio, estamos cogiendo datos del ISTAC, del INE, de estudios sectorales, el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, que es, por ejemplo, donde está el dato que emite el complejo ambiental de Sonsama. Entonces, nosotros hemos cogido la fracción que le corresponde al municipio de Tías de los residuos sólidos, y esa parte de metano pues se la asigna al municipio. Todo esto a través o siguiendo la ruta, el que manda el estándar del protocolo global, el Protocol for Cities. Hay que medir la DBO de la depuradora, hay que medir distintos consumos de productos que emiten gases de efecto invernadero, y después todo tiene que ser segregado por sectores y subsectores. El año que estamos calculando es el 2013, porque es el año en el que hay más datos completos. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, los últimos datos, el último inventario que publicó el año pasado también es del 2013, porque siempre lleva un par de años de retraso, pero lo bueno es que la herramienta ya sirve para ir actualizándolo año a año. Y bueno, hay que medir todos esos sectores. Lo importante son los de la izquierda, donde pone Scope 1, el alcance 1, que son las emisiones que se dan dentro del municipio. Y las emisiones que se dan dentro del municipio, en nuestro caso, serán cuando hay consumo de emisiones de CO2 por transporte o producción de energía, por procesos industriales que va a haber muy pocos, o uso de productos, pues sería sobre todo por el aire acondicionado, y cuando se produce un cambio de uso del suelo, algunos muy singulares, pues también se pueden dar algunos tipos de emisiones. Después la del alcance 2 es el consumo eléctrico. Nosotros no tenemos una central térmica dentro del municipio, la tenemos fuera del municipio, pero ese consumo eléctrico hay que contabilizarlo como si fuera alcance 2, porque si no,
podríamos tener dobles contabilidades. Es relativamente complejo, pero bueno, lo importante es que no haya dobles contabilidades, que lo que es emisiones para el municipio de Arrecife de la central térmica, ellos lo contabilizan como alcance 1, nosotros alcance 2, entonces así los datos no se superponen. Lo dicho es que todo el protocolo está marcado ya por el estándar. Y pasamos a la segunda parte, que es quizás la más ambiciosa, porque no hay otro plan general de ordenación en España que hemos visto que tenga este plan de reducción de emisiones tan ambicioso. Entonces, partimos de las emisiones de un año base, que hemos dicho que es el 2013. Tenemos una fotografía para ese año y nosotros decimos ahora, pues tenemos un año objetivo al que queremos reducir un tanto por ciento las emisiones, que sería el de la derecha. ¿Y cómo lo logramos? Pues el mismo estándar lo establece cómo se hace. No estamos inventando un protocolo nuevo, sino que ya hay una herramienta para hacerlo. Nosotros hemos recopilado aproximadamente 190 medidas para llegar a ese objetivo de reducción de emisiones. Están a su vez también recopiladas por sectores y subsectores definidos por el estándar. Y lo importante es que tienen carácter vinculante, algunos de ellos, o de recomendación. Y hay tres tipos. Los de reducción, puramente dicho, porque ya hemos dicho que la mayoría de políticas van por la reducción de emisiones, las de absorción o compensación, que es cuando, por ejemplo, plantamos algo para absorber CO2, y otras que son puramente de gestión. Algunos ejemplos que tienen, lo dicho, también carácter provisional, por ejemplo, planificar la trama urbana integrando distintos usos y asumiendo flexibilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos unos usos, planificamos el suelo para que sea relativamente flexible, si hay que cambiarlo en el futuro, habrá menos obras y por tanto menos emisiones. Muchas medidas que se pueden implantar, por ejemplo, van sobre la envolvente de los edificios. Entonces, podemos establecer medidas vinculantes o de recomendación sobre la envolvente de los edificios. ¿Para qué? Para que no emitan tanto gases de efecto invernadero debido al aire acondicionado. Aquí no vamos a tener problemas porque haya frío, pero sí podemos tener problemas por el aire acondicionado. Si trabajamos muy bien la envolvente de los edificios, pues lógicamente los hoteles, las viviendas gastarán mucho menos en aire acondicionado y por tanto se emitirán mucho menos gases de efecto invernadero. Otra de las medidas, pues sustitución de equipos antiguos por otros más eficientes. Esto se refiere a la iluminaria pública y lo que te recomiendan las distintas guías de buen uso en urbanismo verde, pues es cambiar las bombillas antiguas a uso de LED. Ya nos comentaba la concejal, pues que aquí tienen un proyecto importante de cambiar luminaria, pues entonces ya ese proyecto, por ejemplo, está muy bien, mejor dicho, el estudio está muy bien acoplado a lo que ya está haciendo el ayuntamiento. Otra de las medidas que lo dicho, no las hemos inventado de cero, sino que ya vienen recogidas en estudios de buenas prácticas, pues es colocar puntos de recarga para vehículos eléctricos junto a las zonas peatonales, comerciales y nuevos edificios. Aquí el ayuntamiento ya tiene experiencias y otra es la fiscalidad especial para los vehículos de bajas emisiones, que a su vez el ayuntamiento ya tiene experiencia. Esta imagen la cogí ayer mismo de la página web del ayuntamiento y creo que es de las imágenes del 2014, de forma que ya el ayuntamiento hace 2 años ya estaba aplicando estas medidas que nosotros hemos recomendado y que ya hemos recogido de otros guías de buenas prácticas. Otro tipo de medida, esta ya sería de gestión, nos vamos directamente a reducir. Pues utilización de consolas que indiquen las emisiones de CO2 emitidas y evitadas. Esto es común en muchos tipos de hoteles en los que ponen consolas para decir al momento cuánto el turista en su habitación o en el hall está emitiendo por el uso de ese hotel, y si ese hotel tiene medidas de reducción, por ejemplo paneles solares o buen uso del agua, pues puede ver cuánto se está evitando. Lógicamente esto sería una medida más de recomendación que vinculante, pero nosotros la hemos recogido en este plan de reducción de emisiones, que lo dicho es bastante ambicioso. Y por último, pues la compensación de carbono a través de compra de derechos de emisiones o plantaciones de árboles. Esto sí sería ya una medida de compensación. Existe a nivel nacional lo que es el Registro Nacional de Huella de Carbono por el Ministerio de Medio Ambiente, que ha creado un banco de carbono para que las empresas puedan comprar las emisiones que emiten. El estudio tiene 3 retos principales. Por un lado es el enfoque metodológico, ya que no había ninguno de estas características en España, pues hemos tenido que coger ese estándar, que no es tanto para planes generales, sino para ciudades sin planes, hacer la fotografía, y tenido que meter esos estándares dentro del plan general. Ese ha sido el primer reto. Por otro, la integración de este estudio dentro del plan general, pero bueno, Óscar lo podría decir muy bien, como hay medidas que están dentro del estudio, que como esto es un estudio informativo habrá que pasarlas a normas. Y por otro, la obtención de datos de actividad. No es nada fácil, igual que cuando mides la huella de carbono de un producto o una empresa,
Es complicado encontrar, por ejemplo, si yo hago esta botella, encontrar cuál es el plástico, cuánta cantidad de tal sustancia usa. En una ciudad pasa exactamente igual. No siempre es fácil encontrar todos los datos de actividad que se produce en una ciudad. Si ya en una empresa es complicado, imagínense en un municipio. Estos son los principales retos. Y bueno, las ventajas del estudio, ya vamos terminando con ellas, son, por un lado, que es una herramienta muy útil para la toma de decisiones futuras en cuestiones de urbanismo. Es una herramienta totalmente actualizable y revisable, no es una fotografía estática del año 2013, sino que se puede ir actualizando y se debe ir actualizando. Es adaptable a otros modelos, como se ha dicho antes, está el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. El Pacto de los Alcaldes propone, por un lado, el inventario de gases de efecto invernadero y, por otro, un plan de reducción. Es mucho menos ambicioso que el estudio que estamos haciendo, porque aquí solamente hablan de emisiones debido a la energía, no, por ejemplo, al cambio de uso del suelo o uso de productos. Y después el carácter innovador. Por un lado está la eficiencia del uso de recursos. Esto es un estudio que hizo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, en el que ellos, enfocándose en el sector difuso que hemos visto antes, han dicho, bueno, pues si yo invierto tanto dinero, aquí se ve mucho mejor. Si invierto tanto dinero en cada uno de los sectores difusos, residencial, de transporte, agrícola, la línea roja es la de arriba. Yo invierto mucho dinero al principio, pero después la ventaja es que voy ahorrando y voy siendo muy eficaz en cuanto al uso de los recursos. Por otro lado está el propio ecoempleo o el empleo relacionado con la reducción de la huella de carbono. El mismo ministerio ha hecho su propio estudio y aquí ha puesto en un gráfico por cada uno de los sectores, transporte, residuo, residencial, cuánto es el empleo que se podría crear. Y bueno, que nos adelantamos a la norma. Esta noticia es del principio de junio, a muchos les sonará, y es que Noruega para el año 2025 quiere prohibir la venta de vehículos de combustión, de gasolina y diésel. Aquí no se puede decir en un plan general porque no tenemos competencia para ello. Oye, vamos a prohibir la venta de vehículos a diésel. Pero sí, la norma es que los países vayan por este camino.